Entonces, porque primero, antes de muy jodido, ¿por qué crees que no hay más educación, no hay educación con los niños en el colegio? ¿Y qué vas a hacer con sus niños? ¿Tú tienes un plan? ¿Cuál es tu recomendación por gente que están con niños? Para mis dos niñas, uno tiene 12.7, el otro tiene 10.1. Entonces, ¿cuál es Están tu en edad recomendación? perfecta. Pues mira, cuando nos empezamos a meter en esto, la primera cosa que uno encuentra es que el tiempo es el mejor aliado en las finanzas de una persona o de una familia. Entre antes empiezas es mejor. Yo empecé a los 28, 30 años. Perdí mucho tiempo. Si yo hubiera empezado a los 14, 15, Robbie, la diferencia hubiera sido absolutamente abismal. Por el solo hecho de lo que puedes lograr en ese tiempo en términos de ahorro, de inversión y bueno, de cómo funcionan los mercados en general. ¿Por qué no existe esa educación? Pues yo creo que es muy sencillo, porque nunca la hemos tenido. O sea, porque, no sé, a ningún profesor del colegio le enseñaron finanzas, entonces él cree que eso no es importante. Nuestros padres no nos enseñaron finanzas porque a ellos a su vez nadie les enseñó a manejar bien el dinero. Entonces, pues como que vamos por la vida estudiando, haciendo una carrera, creyendo que esa carrera nos va a dar para vivir, consiguiendo un trabajo, ojalá parecido a lo que estudiamos, ganando, gastando y nos retiramos a los 60, 60 y pico de años. Y esa es la vida del 80-90% de las personas. Hoy en día este mundo es otro, este mundo cambió. En estos días leía un estudio de Gallup que decía que el 56% de la gente no trabaja en lo que estudió. Hay una desconexión brutal entre lo que la gente estudia y lo que la gente hace en su día a día. Hay una conexión brutal porque hoy el mundo se mueve tan rápido y la educación tradicional es tan lenta. ¿Qué tiene que hacer una universidad para poder dar un programa de finanzas? Hacer su currículum, pasarlo al Ministerio de Educación en el caso de Colombia. Eso tiene que pasar por un proceso de aprobación que se te demora 6 meses, un año. Al año, entonces, listo, hagámosle marketing a este programa para ver si vendemos el programa. O sea, un programa que tú te inventas hoy, casi que lo estás sacando al mercado en un año, año y medio, 2 años. Hoy puede ser ChatGPT, pero de pronto en 2 años, ¿dónde vamos a estar? ¿O qué necesita la gente? Eso tiene que ser inmediato, eso tiene que ser casi que de ya para allá. ¿Cuál es nuestra ventaja de no estar en la educación tradicional? Que nosotros vemos una tendencia, vemos lo que la gente necesita, hacemos una encuesta con nuestra comunidad y todo el mundo nos dice, estoy ahogado en deudas, ¿cómo salgo de deudas? Enséñeme de esto. Y en una semana montamos un programa, nos ponemos a investigar, hacemos pruebas, lo sacamos y en 2 semanas la gente está teniendo herramientas concretas para aprender de finanzas. Pero entonces, ¿por qué no tenemos educación financiera? Pues porque no existe como en el sistema, nuestros padres no le enseñaron, al rector del colegio no le enseñaron eso, entonces nunca lo tienen en la mente. Listo, quitamos la gente. Es interesante, es como, también tú no dijiste de cuál fue su porcentaje, 80%, bla, 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 y van a jubilarse. De este 80%, ¿cuántas personas allá sufriendo con plata todo el tiempo? Todo el día. ¿Cuántas personas? Porcentaje. Es como cada persona caminando por un camino donde hay ramas pegándote en la cara y nadie piensa que por qué no es como cortamos las ramas. Sí, no. Pues es que nosotros nacimos de una experiencia personal. Creo que esto te lo he contado y Caro te lo contó en el podcast que hizo contigo. Su papá, el arriendo en Barranquilla, lo que vivimos nosotros, malas inversiones, poco ahorro, mucha deuda, solo un salario. Dijimos, oiga, si esto sigue así, facilito terminamos no solo divorciados, sino, o sea, mal, ¿sí? Entonces tú tienes como 2 caminos, o enfrentas la situación y te propones a mejorarla, y fue lo que nosotros hicimos,
y después el siguiente paso fue empezar a compartir. Entonces, dicho esto, y volviendo a tu pregunta, qué pena que me fui ahí como por las ramas, pero claro que tenemos un plan para nuestros hijos y es por lo menos empezar a poner la conversación en la mesa desde unas edades muy tempranas, o sea, desde que ellos tengan noción, incluso, ¿qué es lo más importante? Que los niños entiendan que el dinero es valor y el dinero es energía. Se consigue entregándole valor a los demás. ¿Qué es valor? Tú no le puedes pagar a un hijo por tender su cama. Eso no le genera valor a nadie. O sea, eso es una obligación, ¿no? Hay papás que dicen, no, si tiendes la cama te pago 2,000 pesos y si llevas tu ropa sucia a la canasta o al lavadero, entonces te pago. Esos son incentivos que no se deberían dar porque, digo, eso no le crea valor a nadie, ¿sí? Eso es algo que el niño tiene que hacer. Eso debería ser parte de su disciplina y de su crianza. Tender su cama, llevar la ropa, organizar los juguetes después de usarlos. ¿Qué es valor? Oye, hagamos unas galletas y se las vendemos al vecino. Ah, eso sí es darle valor al vecino, porque a cambio de la galleta, tú le estás generando valor a alguien. O no solo tendiste tu cama, sino tendiste la cama de tus papás y de tus hermanos. Eso es generar valor. Eso no es, tú no tienes que tender la cama de todo el mundo, pero si haces algo más, entonces ya empiezan ellos a entender, ok, el dinero se gana en la medida en que yo le genero valor a las personas, en la medida en que yo sirvo de alguna manera para que la persona se sienta feliz, se sienta más cómoda, se sienta X, Y, Z. Eso es bien importante. Y lo otro es, pues cuando digo el dinero es energía, pues el dinero se consigue gastando horas hombre, gastando cabeza, gastando tecnología, gastando recursos, gastando capital. Poco a poco ellos irán entendiendo eso, ¿sí? Ellos irán entendiendo cómo se crea ese valor y cómo poder cambiar energía por dinero. Eso por ese lado. Y lo otro es hablar del tema. Yo tengo este gran amigo, Pablo Sánchez, me dice, mire, los hijos son muy malos para recibir órdenes y tú como padre creo que lo tienes clarísimo. Uno le dice al niño, no hagas esto, lo hace. Son malísimos para recibir órdenes, pero son muy buenos para seguir el ejemplo. Si tú en tu casa lo único que viste fue desorden financiero, una familia que siempre tuvo problemas con dinero, una familia que se rompe por temas de dinero, una familia que no ahorra, que no habla de impuestos, que no habla de inversiones, que nunca pone el tema sobre la mesa, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos sean buenos administradores de dinero? O sea, es imposible. En cambio, si tú desde una edad temprana les empiezas a hablar de todos los temas, o sea, de qué es una tarjeta de crédito, qué es un interés, cómo funciona el banco, qué es un salario, porque yo a veces me tengo que ir de la casa a trabajar en vez de quedarme contigo jugando. Eso, mis hijos me cuestionan todo el día, ¿tú por qué te vas? ¿Tú por qué nunca estás conmigo? ¿Tú por qué? No, como que los hijos obviamente quieren la energía de uno 24/7. Pero poco a poco, en la medida en que ellos van creciendo, hay que irles explicando, para que tú tengas la vida que tú tienes hoy, pues tu papá tiene que ir a trabajar, porque si no hay alguien que tiene que pagar las cuentas. Algo que es alucinante es, yo fui terrible con plata. Estoy mejorando, estoy aprendiendo un montón. Después es el libro de tener un startup, etc. Perdóname, te paro ahí. Por ahí se empieza. Por ahí se empieza, Robbie, porque tú no puedes enseñarle algo a tus hijos, algo que no eres, o algo que no sabes, algo que no entiendes. Y ese es donde me voy. Cuando yo dije, ok, yo puedo hablar con mis hijas de tarjeta de crédito, bla, bla, bla. Pero cuando tú dijiste la conversación, yo empecé a pensar, yo tengo puntos de datos, pero no tengo suficientemente información porque no he hecho tener una conversación con ellas. Hijo de puta, eso es porque mis padres nunca tuvieron una conversación conmigo. Ellos manejan las cosas, fuimos bien, middle class, cero problemas, pero nunca fueron una conversación conmigo. Entonces, ¿qué yo hice? Gastaban cosas que necesito, porque no fue una conversación interna diciendo, es mal, esa está buena. Fue como,
nadar en una piscina, no saber que hay agua, solamente es bla, bla. Entonces necesita tener la información, tener la conversación. La conversación es importante, pero sin los datos o la materia prima, ¿qué conversación vas a tener? Pues tú lo has dicho, Robbie, tú estás haciendo bien la tarea porque entendiste que para hablar con tus hijas tú tienes que aprender, tú tienes que cambiar. Vuelvo a la frase de mi amigo, los hijos son muy buenos viendo el ejemplo de los padres, siguiendo instrucciones. ¿Tú cómo le vas a decir a tu hija, deja de gastar, maneja bien tus tarjetas de crédito, por qué te compraste esto? Si lo único que ven tus hijas en tu casa es peleas con tu esposa por temas de dinero, que no les alcanza, que siempre cuando llega a final del mes, entonces tú sufriendo por la tarjeta de crédito y tú hablando de los impuestos y criticando y renegando, eso es lo que ellas van a ver y ellas van a empezar a tomar nota. Y si nunca les hablas de inversiones o nunca les hablas de ahorro, nunca les hablas de buen manejo del dinero y ni siquiera es hablarles, es como con el ejemplo también, contarles tú qué estás haciendo, tú qué estás leyendo, tú qué estás aprendiendo y ellas serán muy buenas, repito, para recibir ese ejemplo y eventualmente para ponerlo en práctica. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.